Masejet Babakamá, Daf Memjet, Amudalef 48a, 30 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Ichnis Shoro Lechatzer Balabait. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah el siguiente caso. ¿Qué pasa si hay una persona que es propietaria de un toro? Llamémosla como Shimón, ¿sí? E ingresa a su toro, Shimón ingresa a su toro, a una propiedad de un Balabait, llamémoslo como Reubén, ¿sí? Vimos en la Mishnah de la clase anterior, si el toro ingresó sin permiso de Reubén y ese toro causó un daño en la propiedad de Reubén o la propiedad de Reubén le causó un daño al toro, ¿el responsable quién es? Shimón. ¿Por qué? Porque ingresó a su toro sin permiso. Sin embargo, si Shimón ingresó al toro con autorización y previo permiso de Reubén y el animal y el toro causó un daño en la propiedad de Reubén o la propiedad de Reubén le causó un daño al toro, en este caso, ya que hubo permiso de parte de Reubén, el responsable aquí ¿quién es? Reubén. ¿Sí? El hecho que hay permiso incluye responsabilidad. Como mencionamos en la clase anterior, esto es únicamente según la opinión de Tanaka Amar. Repi discute y dice, no, cuando hay permiso es permiso, pero no responsabilidad. Vamos a mencionarlo también más adelante. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Amarra, Vaichni shoro lechatzer balabait shelo birshut vechafar baborot shechilu me'arot, baal ashor chayav benizkei chatzeru, baal chatzer chayav benizkei abor. Afalgav de Amar mor kichre ishbor, velo shorbor, aja que van de itre lehaich le maluye, velo kamale que man dejaría dame. Rava nos dice y nos enseña la siguiente alhaja. Escuchen bien. Una persona es propietaria de un toro. ¿Cómo llamamos a esta persona? Shimón. Shimón tiene un toro e ingresa su toro a la propiedad del balabait. ¿Cómo llamamos al balabait? Reubén. Y lo ingresa sin previa autorización, sin permiso. El toro entra y empieza a causar un daño en la propiedad de Reubén. ¿Qué le hace? En el campo le empieza a hacer huecos, puros huecos, diferentes tipos de huecos. Borot, Shejin, Me'arot. Le daña la tierra. Nos dice Rava, obviamente según lo que estudiamos, ya que no hubo permiso en este caso, ¿quién es el responsable? El propietario del toro, Shimón. Shimón tiene que pagar por el daño causado. ¿Sí? Ahorita escuchen bien, una vez ya le pagó. Si viene Reubén y le hace hefker, abandona a su tierra, o sea que ya todo el mundo puede entrar para allá y no puede decir a nadie, ¿qué tú haces aquí? Ya lo abandonó, todo ese hefker. Y esos huecos nunca los tapó. Y alguien vino a raíz de eso y se le causó un daño, ¿sí? Una persona, un animal, ¿sí? Entró y se causó un daño por esos pozos. ¿Quién es el que tiene que pagar? Reubén, ¿sí? Y aquí no puede decir quién te dio permiso de entrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso que abandonó Uefker, entonces ya no es propiedad de él, ¿sí? Entonces en este caso nos dice Rava que ¿qué? Otra vez que tiene que pagar Reubén. A pesar, dice Rava, ¿sí? Que algo no me cuadra. En la Torah cuando nos habla de un bor, un mazik de bor, un daño causado por un hueco, como es el caso aquí, ¿sí? Está escrito kijre ish bor, que para tener obligación de pagar por un daño causado por un bor tiene que ser que un ish, una persona, cabe, hizo el pozo. ¿Y aquí quién hizo el pozo? El toro de Shimón. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice la Gemara, no, esta alhaja que nada más ish y no shor es únicamente cuando el pozo fue excavado ¿en dónde? En Reshut Rabim, propiedad pública, ¿sí? Que no le pertenece a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay obligación de taparlo. Entonces ahí decimos que quién es el único que está obligado cuando una persona lo hizo y no cuando un animal lo hizo. ¿Por qué? Porque el animal cuando lo hizo fue el animal y nadie tiene por qué taparlo. Pero en este caso, que el dueño del campo, que el campo donde están los huecos tiene un dueño, el dueño debería de haberlo que tapado. El hecho que no lo tapó es considerado como si fuese que él fue el que lo hizo. Entonces sí se cumple Ishbor. Así nos enseña Rava en esta alhaja. Próxima alhaja que nos enseña Rava, de Amar Rava, Ichnis shoro lechatzer balabait shelo birshut, veizik et balabait, o balabait huzak bo, hayav rabatz, patur. ומשום דרבץ פטור, אמר רבא, מהי רבץ? שהרביץ גללים וניתנפו כליו של בעל הבית, דהביה גללים בור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. הניחא לשמואל דאמר כל תקלה בור הוא, אלא לרב דאמר דמפקר ליה מאיקה לממר, אמרי סתם גללים אפקורי מפקיר להו. Escuchen esta segunda alhaja de Rava, escuchen bien. Nos dice Rava lo siguiente. Una persona que tiene un toro, ¿cómo se llama el propietario del toro? Shimón, muy bien. E ingresa su toro al patio de Balabait. ¿Cómo se llama el Balabait? Reubén.
y lo ingresa sin autorización. Y el toro de Shimón le causa un daño a Reubén. O que no el toro le causó un daño directamente a Reubén, sino el toro le causó que Reubén se tropiece y a raíz del tropiezo le causó un daño. Básicamente, Reubén le pasó un daño, ya sea que el toro vino y lo corneó, le hizo algo, o ya sea que se tropezó por el toro. La halajá es de que en este caso, obviamente, como vimos antes, el dueño del toro, ¿quién es el dueño del toro? Shimón, como entró sin permiso, pues va a tener que asumir, tiene responsabilidad y tiene que asumir los daños que causó su toro. Estamos claros en eso. Y aumenta Rabbi y dice, sin embargo, si se agachó y rompió utensilios, si el toro se agachó y rompió utensilios, está exento. Y la Gemara pregunta, no entiendo, si el toro se agachó y cuando se agachó, por decir, se agachó sobre utensilios, ¿está exento? ¿Qué tiene que ver? ¿Por el hecho que se agachó y rompió? ¿Por el hecho que rompió a través de agacharse va a estar exento? No entiendo. Dice Rapapá, escuchen bien, ¿qué se refiere a agachó? ¿Qué se refiere Rabatz? No agachó, sino Hirbitz Gelalim. ¿Qué es Hirbitz Gelalim? Sacó, tiró a la tierra, galal. ¿Cómo se dice galal? Excremento, necesidades. No Rabatz agachó, nada que ver. Tiró excremento, ¿sí? Y una vez ya cayó en la tierra el excremento, después de que ya aterrizó, ahí fue cuando causó un daño. ¿Qué daño causó? Se ensució unos utensilios, se ensució la ropa y no tiene arreglo, ¿sí? Que en este caso, los gelalim, ¿qué significa gelalim otra vez? El excremento, las necesidades. ¿Qué es básicamente? ¿Qué tipo de daño es? Bor. Porque después que aterrizó, ahí causó el daño. No es que mientras que estaba aterrizando, dañó. Eso ya es trorot. Sí, pertenece a Regel, etc. No vamos a entrar en detalles. Aquí sacó sus necesidades, tocó el piso y luego eso causó que ¿qué? Que se ensucie, que pase el dueño por ahí y se ensució. Entonces, ¿qué tipo de mazik es este? Bor. Es un tipo de daño que pertenece a Toladá, subcategoría de qué? A la categoría de qué? De Bor. Y tenemos una regla que Bor tienes que pagar. ¿Por qué? Por un animal que se cayó ahí, se dañó, de repente también por una persona, pero ¿por Kelí? No. Porque Kelí está exento. Benafal, dice la Torá respecto a Bor, Benafal llama Shor o Hamor, ¿sí? Pero Kelí no. Por lo tanto, aquí ya que se dañó, ¿qué? Una ropa, un utensilio, que todo entra dentro de la característica de utensilio, ¿sí? Pues ya que el mazdik es Bor, va a estar exento, y por eso es lo que se refiere Rabbi, nos dice Rabatz Patur, no que se agachó y rompió utensilios, va a estar exento. No. Rabatz viene de Hirbitz Gelalim, tiró excremento, necesidades, tocó el piso, aterrizó y luego vino el daño. Eso es un mazdik de Bor, y Bor está exento de daños causados en Kelim. Sin embargo, dice la Gemara, me parece muy bonita la respuesta, pero esta respuesta únicamente me cuadra según la opinión de Shmuel y no según Rab. ¿Por qué? Hay una discusión entre Shmuel y Rab, que la hemos visto ya varias veces anteriormente, si para que sea Bor es cualquier obstáculo. Entonces, si es así opina Shmuel, y si es así, pues cuadra perfectamente. Aquí hay un obstáculo, el excremento, las necesidades, los Gelalim es un obstáculo, y entonces hay Bor, y todo cuadra perfecto, y Bor no hay en Kelim. Pero según Rab, que Rab opina que para que sea Bor no es cualquier obstáculo, sino tiene que ser un obstáculo, y adicionalmente que no pertenezca a nadie, que sea Efker. Estos Gelalim, puede ser que es un obstáculo y causaron un incidente, pero sí pertenece a alguien. ¿A quién? Al animal, al dueño del animal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser Bor? Entonces, si no es Bor, según Rab, ¿qué es? Shor. Entonces, si es Shor, tiene que estar Hayam en Kelim. Porque nada más que está exento en Kelim, Bor, no Shor. Dice la hermana, no, excremento de un animal, necesidad de un animal que pertenece a alguien, pero cualquier dueño que hace apenas hace el animal excremento, es como si fuese Efker, no pertenece a nadie. Entonces, aparte de que es un obstáculo, también es Efker. Si aunque no lo dice Efker, es obvio que es Efker. Sí, por lo tanto, sí puede ser Bor, también según la opinión de Rab, y por lo tanto está exento. ¿Por qué? Porque cuando daña Kelim, Bor está exento. Próxima alajá de Raba. Ve Amar Raba. Nichnas lehatzer balabait shelo birshut veizik et balabait. O balabait huzak bo chayav. Hiziko balabait patur. Amar papá, lo amarán ela de lo haveyadaba. Aval haveyadabe, escuchen bien, hiziko balabait chayav. Mait nama mishun de amarle, neide itrach reshuta le apuke,
Leazú que letrach reshuta. Veazdu letama yudama Rava veiteima Rav Papa, shenehem birshut. O shenehem shelo birshut. Iziku ze et ze chayavim. Usku ze baze peturim. Tama de shenehem birshut o shenehem shelo birshut. אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות, de ברשות פטור, שלא ברשות חייב. Escuchen bien esta alajá de Rava, esta próxima alajá de Rava. Nos dice Rava la primera parte como antes. Una persona que, aquí ya no es como antes, perdón, no es un toro. Shimón entra al patio del Balabait. ¿Cómo se llama el Balabait? Reubén. Sin autorización. Entró él mismo, su cuerpo entró sin autorización. Y vino Shimón y con las manos le causó un daño ¿a quién? A Reubén. O también si no le causó activamente con las manos, se quedó estático ahí, pero eso causó que Reubén venga y se tropiece sobre él y al final Reubén se le causó un daño. En este caso nos dice Rava, y es obvio, como vimos antes, ya que entró sin autorización, el único responsable de ese daño, ¿quién es? Shimón. Por lo tanto, Shimón tiene que asumir los gastos de estos daños causados. Sin embargo, escuchen bien, si vino el dueño de la casa, todo esto es cuando ¿qué? Cuando ¿quién se le causó el daño? Shimón le causó el daño activamente o pasivamente a Reubén. Pero si Reubén le causó un daño a Shimón, ¿sí? La alajá es que ¿qué? Que está exento de pagar por el daño que le causó. ¿Por qué? Porque entraste sin permiso, muy bien. Así dice ¿quién? Rava. Viene Rav Papa y nos explica un poquito más y nos limita esto. Si todo lo que acabamos de decir de que en este último caso cuando Reubén le causó un daño a Shimón está exento, es únicamente cuando Reubén le causó un daño a Shimón sin querer y no sabía que Shimón se encontraba aún en la casa. Ahí es que está exento porque no tenía por qué saber o pensar que está en la casa y le puede causar un daño. Ahí es que está exento. Pero, escuchen bien, si sabía que estaba en la casa, si Reubén sabía que estaba en la casa, por decir, estaba cortando algo muy fuerte y era muy común de que se vuele una piedra o algo así. Si él sabía que estaba en la casa, pero si él no sabía, ahí es cuando decimos que está exento, porque no sabía. ¿Qué culpa? Entraste sin permiso, yo no sabía, dice Reubén, pues no te voy a pagar por el daño que te causé. Pero si Reubén sabía que Shimón estaba en la casa sin permiso, pero sabía, en este caso, dice Rav Papa, va a tener que pagar por el daño que le causó. ¿Por qué? Porque Shimón, el entrante, le puede decir, mira, yo entré sin permiso y por ende tenías todo el derecho de sacarme a la fuerza, pero no tienes el derecho ¿de qué? De dañarme. Entonces, si sabías que estaba aquí, deberías de cuidarte. Sí, cuando, por ejemplo, en el caso que estaba cortando algo Reubén y se voló algo y le pegó a él. Si tú sabías que estaba aquí, sácame. Pero no tienes el derecho de pegarme y dañarme, entonces si me dañaste sabiendo que estaba aquí, aunque entré sin permiso, en ese caso sí va a tener que pagar. Y todo lo que dijo Rava es cuando entró sin permiso y Reubén no sabía que él estaba ahí y sin querer Reubén le causó un daño. En ese caso es que está exento. Así nos explica Rav Papa la opinión de Rava. Y dice la Gemara de que esto cuadra con la opinión que mencionó en otro lado, la opinión que mencionó, hay unos que dicen que la opinión que mencionó Rava en otro lado, o la opinión que mencionó Rav Papa en otro lado, que sí, entre los dos, el que dijo la alajá es Rava, y el que lo explicó, ¿quién fue? Rav Papa. Entonces la Gemara dice, mira, lo que dijo Rava aquí, o Rav Papa, de dos versiones, cuadra con lo que dijeron en otro lado. ¿Qué? Ellos dijeron, y lo digo brevemente, ¿qué pasa si hay dos personas que se encuentran en un recinto con permiso? ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, cuando los dos estaban ¿en dónde? Reshut Harabim, ¿sí? O ambos estaban en un patio que pertenece ¿a quién? A los dos, muy bien. O que pertenece a uno y le dio autorización al otro. O sea, básicamente cuando los dos tienen permiso de estar en un lugar, o que los dos no tienen permiso de estar en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, que están corriendo en Reshut Harabim. Reshut Harabim se puede, ¿qué? Caminar, pero no tienes permiso a correr y dañar. Correr no es normal eso. ¿Sí? De todas maneras, cuando ambos están iguales y uno le causó un daño al otro, ¿sí? La halajá es que el que causó el daño tiene que pagar por el daño causante. Y si uno fue perjudicado por el otro, ¿sí? O sea, no estamos hablando todos sin querer, ¿sí? Si uno fue usku, o sea, se tropezó por el otro, en ese caso está exento. Dice la Gemara Mashma que todo esto que decimos es cuando ambos están en el mismo estatus, ambos con permiso o ambos sin permiso. Pero si uno tiene permiso y el otro no tiene permiso,
Deducimos que ¿qué? Que el que tiene permiso está exento por un daño que causó activamente. Y el que no tiene permiso, está obligado a pagar por el daño que causó activamente o a través de que se tropezó el otro con él, medio pasivamente. Dice la Gemara, vemos aquí claramente vemos aquí que cuadra perfectamente con lo que dijo Raba, que un balabait, Reubén en este caso, que tiene permiso de entrar a su propia propiedad, ¿sí? Y entró Shimón sin su autorización, ¿sí? Y Reubén le dañó a Shimón, ¿sí? Nos dice aquí claramente de que en este caso va a estar ¿qué? Va a estar exento de pagar, va a estar exento de la responsabilidad porque entró sin permiso. O sea, como vemos aparentemente, o sea, lo mismo que dijo Raba o Rapapá en otro lado, cuadra con lo que dijo aquí, como acabamos de mencionar. Seguimos. Nafal lebor veivish memav hayav. Mencionamos en la Mishnah, si volvemos otra vez a la Mishnah, en el caso que una persona, Shimón, metió a su toro, ¿sí? a la propiedad de Reubén sin permiso, ¿sí? Y uno de los daños que menciona la Mishnah es que el toro ¿a quién pertenece? Otra vez. El toro ¿a quién pertenece? A Shimón, ¿sí? Entró sin permiso a la propiedad de Reubén y le causó un daño. Uno de los daños que mencionamos en la Mishnah es que el toro, cuando entró a la propiedad de Reubén, había un pozo de agua, como una cisterna de agua, se cayó y le dañó ¿qué? Le contaminó las aguas. Nos dice la Mishnah en este caso, el dueño del toro, Shimón, como entró sin permiso, es responsable y por ende va a tener que pagar por el daño causado. ¿Correcto o no? Así vimos en la Mishnah. Nafale boru yishemav hayav. Viene Raba, otra vez Raba, y limita esta halajá de la Mishnah. Amar Raba, lo shanu ela sheivish bishat nefila. אבל לאחר נפילה פטור, מהי טעמה? הווה שור בור, ומים כלים ולא מצינו בור שחיה בו את הכלים. אני חל שמואל דאמר כל תקלה בור הוא אלא לרב דאמר עד דמפקר למייקה לממר, אלא איתמר אחי איתמר. אמר רב לא שנו, אלא שהביש מגופו, אבל הביש מריחו פטור, מהי טעמה? גרמה בעלמה הוא וגרמה בעלמה לא מחייב. Escuchen bien lo que nos dice Raba y nos limita esta halajá. Dice Raba lo siguiente: todo lo que mencionamos en la Mishnah, que el dueño del toro, o sea que Shimón, tiene que pagar por el daño que le causó. ¿Qué daño? Que le contaminó las aguas, se las ensució. Esto es únicamente, escuchen bien, cuando el toro apenas cayó a la cisterna de agua, apenas cayó, contaminó las aguas. Apenas. Cayó y contaminó. Por ejemplo, en un caso, que el toro estaba lleno de suciedad, de barro, y apenas cayó, ¿qué pasó con el barro que tenía sobre su cuerpo? Contaminó las aguas. Ahí lo hizo de inmediato. Ahí es cuando decimos que ¿qué? En la Mishnah, que el dueño del toro tiene que pagar. Pero, en un caso que contaminó las aguas, no de inmediato apenas entró el toro, se cayó al agua, sino después de un tiempo. Sí, después de un tiempo, en ese caso está exento de pagar. Está exento de pagar. ¿Por qué está exento de pagar? Voy a explicar por qué. Porque cualquier mazik que no es de inmediato, sino después, ¿a qué categoría pertenece? ¿No? Vamos a ver después, más adelante, vamos a ver algo similar bien, pero vamos a verlo más adelante. Bor. ¿Qué es un bor? Uno hace el mazik y no daña de inmediato, sino cuando daña. No quiero llegar al indirecto. No, es directo, porque yo hice y eso mismo está haciéndolo. Directo de la persona, tú dices. Pero el punto aquí exacto es, otra vez, el punto exacto aquí es, yo hago el bor y en ese momento no hay daño. El daño ¿cuándo es? Después de un minuto, después de 10 minutos, después de 15 minutos. A diferencia de regel, que el mazik de regel es cuando pega. Shen, cuando muerde. Sí, tiene provecho. Esh, cuando quema. Bor, ¿qué es? El mazik ya está aquí. ¿Y daña cuándo? Mañana, después, en un minuto después. O sea que todo lo que es así aparentemente ¿a qué pertenecería? A bor, ¿sí? Siendo así, en un caso que el animal cayó y no contaminó de inmediato, sino contaminó después de un segundo, después de un minuto, después de 10 minutos, ¿qué tipo de mazik es? No shor, sino bor. Muy bien. Entonces, por lo tanto, en el caso que sería, porque no fue de inmediato, sino después, el tipo de mazik, a pesar que es un shor que lo está haciendo, pero el tipo de mazik que sería en este caso, bor. Y por lo tanto, agua es considerado kelim o es considerado animales. Es considerado kelim. ¿Qué pasa entonces un bor que daña kelim, vimos antes? No hayab. Entonces aquí, aunque dañe las aguas es considerado como algo mueble, bienes muebles, ¿sí? Y como kelim, y por lo tanto debería estar ¿qué? Debería estar patur, ¿sí?
Por eso, repito, Rabbi nos dice todo lo que está escrito en la Mishnah, que en este caso está Hayab, es cuando de inmediato causó daño. Pero si causó un daño después de un minuto, eso ya es bor y está exento. Aunque, ¿por qué? Porque el agua es considerada kelim y aquí el daño es considerado, si fue después de un minuto, bor. Y bor con kelim está exento. Bien, la Gemara pregunta un segundo. No, pero esto no es tan sencillo. Antes mencionamos Shmuel y Rab. Según Shmuel me cuadra perfectamente, porque él opina que cualquier obstáculo, ¿sí?, a pesar que pertenece a alguien y no está abandonado, puede ser bor. Entonces aquí el toro, que es el obstáculo que causó el daño, ¿sí?, pertenece a alguien, puede ser bor, no hay ningún problema. Pero según Rab, ¿qué Rab opina que qué? Que para que sea bor tiene que ser algo que sea efker. ¿Este shor es efker? ¿Este toro es efker? Entonces no puede ser bor, entonces es shor. Si es shor debería estar hayab otra vez, vuélvele, entonces no está claro. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Lo que se refería Rab a decir es lo siguiente, y aquí ya cambiamos y aquí ya metemos el tema de grama, que los dos aquí mencionaron. Dice lo que se refería a Rab a decir. Definitivamente la explicación de antes cuadra nada más según Shemuel, no según Rab. Por eso la Gemara da una nueva explicación que cuadra también según Rab. Rab nos limita a lo siguiente. Todo lo que decimos en la Mishnah, que el dueño del toro tiene que pagar por el daño que causó, pero ya que entró sin permiso, ¿verdad?, las aguas que dañó, ¿sí?, es únicamente cuando, escuchen bien, el toro causó un daño con su cuerpo. O sea, tenía tierra y que contaminó el agua. Ya sea que fue de inmediato, ya sea que fue después, según la opinión de Rab, porque sigue siendo short según Rab, ¿sí? Pero, y aquí está el pero de Rab que limita, pero si no contaminó las aguas con su cuerpo que estaba sucio, ¿sí?, directamente, sino a través de su olor, y explico a qué me refiero a su olor, que se murió ahogado. Y después de que se murió, ¿a qué empieza a oler? No huele bien. En este caso, y dañó las aguas, las contaminó con ese olor. En este caso va a estar exento. ¿Por qué? Grama. ¿Por qué es grama? No es que tenía algo en el cuerpo y dañé y contaminé de inmediato. No tenía nada, estaba todo bien en este caso, ¿sí? En este caso, ¿por qué se contaminaron las aguas? Porque se murió el toro y después de unos días se empezó a oler mal y eso fue lo que fue. Eso es grama, eso ya es indirecto, es más indirecto. Y grama benezequín patur. Algo indirecto en un daño causado está exento. Por eso que está exento y eso es lo que se refiere Raba, limitar. Que todo lo que contaminamos el agua, el dueño del toro tiene que pagar es cuando contaminaste con el cuerpo, con un sucio que tenés el cuerpo. Pero si es algo más indirecto, o sea, como se murió el toro después y eso causó la contaminación, en ese caso va a estar exento. Patur, porque es grama. Muy bien, seguimos, Rabotai. Hayaviv o beno, le tojó meshalem et hakofer. Veamai, hatam amarav bemuad lipol bene adam beborot askinan. Yahi barketalahu. Amar Rabbi Yosef de hazay yeroka benafal. Shmuel amar hamani, Rabbi Yosef geli de amar tam meshalem hatzi kofer. ולאמר ביוסי גילי דאמר כרבי טרפון דאמר קרן בחצר ניזק נזק שלם משלם והחנמי כופר שלם משלם בישמע לאולי דונה קטני היה אביו או בנו לתוכו אלא שמואל מאי עיר אביו או בנו אפילו החרנמי urge de milte קטני. Escuchen bien, la Gemara a continuación vuelve otra vez a la Mishnah, a otro punto de la Mishnah. En este mismo caso, cuando Shimón tiene un toro, ingresó a su toro donde la propiedad de Reubén sin autorización y causó un daño. El daño que vimos ahorita, ¿cuál fue? El de antes fue el agua contaminada. Ahorita otro caso que la Mishnah menciona. Dentro del pozo había estaba el papá de Reubén o el hijo de Reubén. Y cuando cayó el toro de Shimón, pues ¿qué le hizo al papá o al hijo de Reubén? Lo mató. ¿Sí? En este caso, ¿quién es el responsable? Shimón. ¿Sí? Por lo tanto, Shimón tiene ¿qué pasa cuando un toro de alguien causó la matanza de alguien, mató a alguien? ¿Tiene que pagar qué? Kofer, muy bien. Por lo tanto, aquí nos dice la Mishnah, el dueño del toro, o sea, ¿quién? Shimón tiene que pagarle a los familiares del difunto, a Reubén, por decir, ¿qué? Kofer. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Mira, Gemara pregunta, no, pero un segundo, no me está cuadrando. Aquí aparentemente la Mishnah, cuando nos dice Shor y no nos especifica que es Moab, o no lo vemos por el contexto que es Moab, ¿qué Shor se refiere? Tam. Shor Tam, ¿paga Kofer o no paga Kofer? No paga Kofer. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que va a pagar Kofer aquí en este caso? Si es Shor Tam, también sí mató y es responsable, pero Kofer es nada más cuando el Shor es ¿qué? Moab. No cuando es inocente, no cuando es Tam. La Gemara dice, Rab responde lo siguiente. Aquí estamos hablando en un caso, la Gemara dice varias respuestas. La primera Rab dice así, aquí estamos hablando en un caso que el shor efectivamente no está, sino es que Moab ya 3 veces se tiró en un pozo y habían dentro de ese pozo ¿qué?
personas. O sea que 3 veces ya mató a personas de esa misma manera, por lo tanto se convirtió en Muad, y por eso en este caso es el cuarto caso, y por lo tanto tiene que pagar ¿qué? Kofer, porque ya se volvió Muad. Sencilla la respuesta de Rab. Pregúntale, hermano, un segundo. Si ya mató 4 veces, pues la halajá es que el toro cuando mata, también cuando es shortam, no tiene que pagar kofer cuando es shortam, pero la halajá es que tiene que pena de muerte. Lo apedrean. Entonces, ¿cómo puede ser que ahorita está matando una 4ª vez y después la primera tenían que matarlo? Dice Rabbi Yosef, ¿sabes qué? Un segundito. El caso, ¿sabes cuál es el caso? El caso es, dice la Gemara, lo que se refiere Raba a decir, perdón, es que el toro, cuando se tiró en el pozo y mató al papá o al hijo, no se tiró con intención de dañar, intención de matar, sino se asomó en el pozo y vio hierba, vio algo que era de color ¿qué? Verde. Y por eso vino y se tiró al pozo. ¿Para qué? Para agarrar eso verde. En este caso, la halajá es que el toro se vuelve muad después de 3 veces, pero no tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque pena de muerte es únicamente cuando tiene intención de matar y aquí no hay intención de dañar. Por lo tanto, se vuelve muad, ¿sí? Y por eso paga kofer en la 4ª vez que estamos hablando aquí. Ah, ¿por qué no lo mataste antes? No, porque las 3 veces que lo hizo sin intención. Esa es la primera explicación. Otra explicación nos dice Shmuel. Dice Shmuel, escuchen bien. ¿Sabes quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Yosef Gilili. ¿Qué dice Rabbi Yosef Gilili? Que un tam está exento de kofer shalem, pero aún tiene que pagar hetzi kofer. Ese es el Hidush de Rabbi Yosef Gilili opina, ya lo vimos anteriormente. Rabbi Yosef Gilili opina que un tam, a pesar que no tiene que pagar kofer, es kofer shalem no tiene que pagar, pero hetzi kofer la mitad sí tiene que pagar. Como nezek. Cuando es muad, nezek shalem. Y como daños. Cuando es muad, nezek shalem. Y cuando es tam, hetzi nezek. Igualmente en kofer. Cuando es muad, kofer shalem. Cuando no, hetzi kofer. Entonces cuando nuestra Mishnah nos dice que tiene que pagar kofer, a pesar que es tam, no se refiere a kofer completo, sino kofer ¿qué? A mitades. Sigamos con la opinión de ¿quién? De Rabbi Yosef Gilili. Tercera respuesta la dice Ula, que es similar a la anterior, pero añade un punto más. Dice Ula, escuchen bien. Escuchen la diferencia. Ula viene y dice, de acuerdo, nuestra Mishnah va como Rabbi Yosef Gilili, que en un shortam, ¿cuánto se paga? Cuando mató, hetzi kofer. Pero, adicionalmente, también opina como Rabbi Tarfón. ¿Qué dice Rabbi Tarfón? Que cuando un toro corneó en Reshut Rabbi Miestam, tiene que pagar ¿cuánto? Y dañó Hatzi Nezek. Pero en Hatzer Anizak, en la propiedad de la parte perjudicada, si corneó y dañó, a pesar que están, ¿cuánto tiene que pagar en un daño? Nezek Shalem. Igualmente en Kofer es así. ¿Que qué? Que si dañó en Reshut Rabbi y mató, ¿ahí cuánto tiene que pagar? Si es Tam, Hetzi Kofer, como Rabbi Yosef Gilili. Pero si es en la Hatzer Anizak, si es en el patio de la parte perjudicada, ahí tiene que pagar ¿cuánto? Kofer Shalem. Entonces, según esta explicación, nos cuadra porque la Mishnah nos dice que aparte que es Tam, tiene que pagar kofer. Y no tenemos que explicar como la explicación segunda, que es mitad de kofer, sino según esta explicación, es tam y tiene que pagar kofer shalem. ¿Por qué? Porque el accidente, el incidente fue en ¿dónde? En la propiedad de la parte perjudicada. Y esta explicación cuadra si la decimos, si opinamos como Rabbi Yosef Gilili y adicionalmente como Rabbi Tarfón, como acabamos de explicar. Y la Gemara, en la última parte que leí, pregunta que algo no me está cuadrando. ¿Cuál es el caso de la Mishnah? Cuando el toro de Shimón entró y se cayó dentro de un pozo, que dentro del pozo ¿quién estaba? El papá de Reubén, familia de Reubén, el papá de Reubén o el hijo de Reubén. ¿Por qué me tiene que mencionar la Mishnah papá de Reubén o hijo de Reubén? ¿Por qué? Dime, cualquier persona que estaba ahí aplica aparentemente. Según la última explicación que dimos, la tercera de Ula, se cuadra perfectamente porque él dice que toda la razón que tiene que pagar Kofer Shalem es ¿por qué? Porque está Hatzer Anizak, porque esa es la propiedad de la parte perjudicada. ¿Y cuándo yo puedo decir que la persona que murió, a pesar que no es Reubén, es considerada su propiedad? Cuando es su familiar, porque tiene autorización. ¿Sí? Automáticamente autorización. Pero si es una tercera persona, no tuviste autorización para entrar, no es tu propiedad. Entonces, si no es tu propiedad, no puedo decir que el caso es que es considerada como Hatzer Anizak, porque no es de la persona de la parte perjudicada. Entonces, dice la Gemara, según la segunda explicación, o la primera, ¿por qué tenemos que decir que el caso es papá o hijo que murió? Podemos decir que el caso es que cualquier persona. Dicen, no tienes toda la razón. Se podría haber dicho que cualquier persona, y la razón que la Mishnah dijo que el caso es papá o hijo es porque normalmente, ¿quién está dentro del patio de alguien? El papá o el hijo, el familiar. Si tú quieres decir que el dueño, obviamente, pero si tú quieres decir que el que murió no es Reubén, sino otra persona, ¿quién es otra persona? Familiar, papá o hijo. Pero en verdad aplicaría la misma halajá según las explicaciones anteriores, también cuando son otros. A diferencia si es según la tercera explicación, tiene que ser únicamente papá o hijo, porque ahí es cuando hay permiso, como explicamos.
Seguimos. Veim ichnis bershut bal hatzer hayav. Itmar Rabamar ilgeta que Tanakama o Shmuel Amar ilgeta que Rebi. Bueno, como mencionamos al principio de la clase y también ayer lo hablamos con más longitud, cuando entra con permiso, ¿sí? Cuando Shimón entra con permiso, ¿quién es el responsable? Si Shimón entró con permiso de la propiedad de Reubén, si entró con permiso, el responsable es Reubén. ¿Sí? O sea, pero eso es según quién? Jajamín, Tanakama. ¿Por qué? Repito, porque Tanakama opina, como vimos al principio de la clase de ayer, que cuando te doy permiso, está incluido ¿qué? Responsabilidad. A pesar que no dijo que soy responsable. El hecho que te di permiso, el hecho que Reubén dio permiso, es porque hay responsabilidad también. Perfecto. Pero Rebi mencionamos que ¿qué? Que discute. ¿Y qué dice Rebi? No, señor. En todos los casos también si dio permiso Reubén a entrar, fatal, puedes entrar, pero no incluye responsabilidad. ¿Sí? Y por lo tanto, Reubén en ninguno de los casos de la Mishnah, según la opinión de Rebi, va a tener que hacerse responsable por el daño que le pasó o que causó. ¿Sí? O sea que tenemos una discusión entre Tanakama y Rebi, si permiso incluye responsabilidad o no. Según Tanakama, el hecho que te di permiso, ojo, ¿qué fue lo que te dije yo? Cuando digo yo me refiero a Reubén. ¿Qué fue lo que te dije yo? Te doy permiso, ¿no? Obviamente si dijo te doy permiso y tomo responsabilidad, lo dijo claramente, obviamente según todos tomó responsabilidad. El caso que solo dio ¿qué? Solo dio permiso. Solo y no habló sobre responsabilidad. Según Tanakama incluye responsabilidad. Según Rebi, no incluye responsabilidad. ¿La alajá es como quién? Dice Rab, alajá como Tanakama. Shmuel discute, dice alajá como quién? Como Rebi. La Gemara a continuación trae una baraita relacionada con este tema. Tanu Rabbanan, Kenos shoreja veshamro, y mezik hayav uzak patur. Kenos shoreja va'ani eshmerenu uzak hayav vezik patur. Escuchen bien esta baraita, presten atención. Es importante ser minuciosos en esto porque es una deducción que vamos a hacer ahorita a continuación. La baraita nos dice lo siguiente. Escuchen bien. Hay dos casos en la baraita. El primer caso es así. Si Reubén, ¿sí?, le dice a Shimón, mete tu toro, ¿sí? ¿Quién es el propietario del toro? Estamos en los mismos nombres, Shimón, ¿sí? Reubén es el dueño de la propiedad. Reubén le dice a Shimón, mete tu toro y cuídalo. Tú lo cuidas. ¿Sí? Le está diciendo así. Otra vez, no nada más le dice mete tu toro, sino mete tu toro, o sea, te doy permiso de meterlo a mi propiedad, pero cuídalo. ¿Sí? Dice la baraita en este primer caso, muy sencillo, si el toro causó un daño a la propiedad de Reubén, pues obviamente el dueño del toro Shimón va a tener que ¿qué? Va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque explícitamente Reubén le dijo, tú eres responsable, tú lo cuidas. ¿Sí? Y por lo mismo, si el toro de Shimón fue perjudicado por algo de Reubén, pues el de Reubén en este caso va a estar exento. ¿Por qué? Bajo tu responsabilidad, lo digo claramente. Otra vez, ¿cuál es este caso entonces? Mete tu toro, pero cuídalo. Así le dice Reubén a Shimón. Segundo caso de la baraita es cuando le dice Reubén a Shimón, mete tu toro a mi patio y yo lo cuidaré. O sea, lo está diciendo que explícitamente. No nada más dice mete tu toro, sino mete tu toro y yo lo cuidaré. En este caso nos dice la baraita, si el toro fue perjudicado por Reubén, pues por algo de Reubén, pues Reubén tiene que pagar. Y si el toro perjudicó algo de Reubén, pues Shimón va a estar exento. ¿Por qué? Porque tú dijiste claramente, mete tu toro y yo me responsabilidad. Así dijo Reubén, yo me responsabilidad, yo lo voy a cuidar. Así nos dice la baraita. Viene la Gemara similar. Ahí sí, claro, porque él dijo yo lo cuidaré. Muy bien. Viene la Gemara y pregunta una contradicción entre estas dos partes de la baraita. Escuchen bien. Hagufa kashya. Amart que no shorja veshambro izik hayav uzak patur. Tama de amarle shambro de hayav baal shor u patur baal hatzer. Hasta ma hayav baal hatzer u patur baal shor. De bistama me kabel le netiruta. Hay más sefa que no shorja van yeshmerenu uzak hayav izik patur. Tama de amarle van yeshmerenu hu de me hayav baal hatzer u patur baal shor. Hasta ma Hayab Baal Shor Patur Baal Hatzer. De Vistama lo mekabel en netiruta. Atan le revi de amar atan le revi de amar h kabel la netiruta h kabel la netiruta bala bail dishmor. Reisha Rabbanan y sei veseifa revi. ¿Acaso? Escuchen la pregunta de la Gemara.
tengo una contradicción en la baraita. ¿Por qué tengo una contradicción en la baraita? ¿Sí? Escuchen bien. Vamos a deducir la primera parte de la baraita y la segunda parte de la baraita y vamos a ver la contradicción. En la primera parte de la baraita, ¿qué nos dice? Repetimos. Reubén le dice, ¿Reubén quién es? ¿El dueño de quién? De la propiedad. Y Shimón es el dueño del toro. En el primer caso de la baraita, el caso es así. Reubén le dice a Shimón, ¿sí? Mete tu toro y tú te responsabilizas. Y en ese caso nos dice la baraita que la halajá es que si el toro causó un daño, en ese caso nos dice la baraita, para hacerlo corto, que el que es responsable, ¿quién es? Shimón. Porque le dijo, Mashma, que ¿por qué es responsable Shimón? Porque le dijo Reubén que tú eres responsable. Mashma, que si no le hubiese dicho nada, ni para acá ni para allá, le dice nada más mete el toro. Mashma, que en ese caso, ¿quién es el responsable? Reubén. ¿Por qué? Porque el hecho que, aparentemente, ¿por qué? Porque el hecho que le dijo mete tu toro, incluye ¿qué? Responsabilidad. O sea que Stama, cuando le dice mete tu toro, incluye responsabilidad. O sea, como la opinión de ¿quién? Jajamim o Revi, Tanakama o Revi, Tanakama. Sí, claramente. Esa es la primera parte de la baraita. Segundo caso de la baraita, ¿cuál es? Lo repito. El segundo caso de la baraita es cuando le dice Reubén a Shimón, mete tu toro a mi patio y yo lo cuidaré. Nos dice la Mishnah, la dice la baraita, que en este caso, ¿quién es el responsable? Reubén. ¿Por qué? Porque le dijo, yo lo cuidaré explícitamente. Mashma, que únicamente porque le dijo explícitamente. Pero si no le dice explícitamente, Mashma, que en ese caso el responsable, ¿quién es? No Reubén, sino ¿quién? Shimón. O sea, que cuando no dijo nada, decimos que incluye responsabilidad del que da permiso o no. No incluye, o sea, como la opinión de ¿quién? De Rebi. Dice, no entiendo, la primera parte de la baraita cuadra con su Tanakama y la segunda parte de la misma baraita es Rebi. ¿Acaso es algo así? Está clara la pregunta, ¿no? Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar Tabra, Mish Shanazo lo Shanazo. Rabbi Elazar responde muy sencillo, definitivamente. El que dijo la primera parte de la baraita no dijo la segunda parte. Definitivamente contradice y tenemos que decir que son dos discusiones. La primera parte la dijo ¿quién? Tanakama, que incluye responsabilidad. ¿Sí? Por eso, para no incluirla, tiene que decir explícitamente Reubén que tú lo cuidas. ¿Sí? Y la segunda parte va como Rebi, que no incluye responsabilidad, y por eso, para sí tener responsabilidad Reubén, tiene que decir claramente, tomo responsabilidad. Definitivamente son dos opiniones. Esta es la primera explicación. La Gemara da dos explicaciones más. Veamos. Rabba Amar, Kula Rabbanani, Aidi de Nasib Reisha Shambro, Tani Sefa Banishmerenu. La segunda explicación la da ¿quién? La segunda respuesta la da ¿quién? Rabba. Rabba nos dice lo siguiente, ¿sabes quién es el autor de toda la baraita? Rabba. Rabba nos dice, ¿sabes quién es el autor de toda la baraita? Tanakama, Jajamim. ¿Qué qué? Que el hecho que le dijo Stama, le dijo, ¿te permito meterlo? Méteme tu toro, ¿sí? Eso incluye responsabilidad. Y por eso el primer caso se entiende perfectamente. Que solo si le dijo Reubén a Shimón, y tú cuídalo, ahí es cuando se exenta de su responsabilidad Reubén y que le cae la responsabilidad a Shimón. Pero si no le dijo nada, ¿la responsabilidad de quién? De Reubén. Sí, que le dio permiso, incluye responsabilidad. Perfecto. Pero entonces, porque la segunda parte de la baraita, la segunda parte de la baraita, Mashma, que solo cuando dijo Reubén que yo te lo cuidaré, es que es responsable. Pero según esto, si es Jajamim, debería ser que también si no le dijo, yo lo cuidaré, el hecho que le dijo, mete el toro suficiente. Dice la Gemara, tienes razón. También si le dijo mete el toro, aunque no le dijo yo lo cuidaré, es suficiente para que tome responsabilidad de Reubén. Y la razón que en la segunda parte de la baraita mencionamos que Reubén dijo yo te lo cuidaré, es solo por un tema de redacción. ¿Por qué? Porque ya que el primer caso es cuando el Reubén le dice mete tu toro y tú lo cuidarás, pues el segundo caso contrario es mete tu toro y yo lo cuidaré. Pero en verdad no tiene que decir yo lo cuidaré, sino el hecho que dice que mete tu toro incluye que él lo cuidará, que él tiene responsabilidad. Esa es la segunda respuesta. Y tercera respuesta, Rapapa Amar, Kula Rebi. Vesav la que Rabbi Tarfon de Amar, Keren behatzia nizak, nezek shalem meshalem. Irkach Amar le shamero lo makni le makom behatzer. Veavi le keren behatzer nizak, keren behatzer nizak, meshalem nezek shalem. Lo amar le ושמרו, הקנו יקנה le מקום בחצר, והביא לחצר השותפים, והוא בחצר השותפים אינו משלם, אלא חצי נזק. Y con esto culminamos. Dice Rapapá, escuchen bien. Tercera explicación. Toda la baraita, ¿quién es? Rebi. ¿Qué? ¿Cuál es la opinión de Rebi? Que cuando el dueño da permiso, Reubén da permiso, ¿incluye responsabilidad o no incluye responsabilidad? No incluye responsabilidad. Y para que tenga responsabilidad el dueño, ¿qué tiene que decir? ¿Qué? Mételo y yo me encargo.
Y por eso la segunda parte de la varita se entiende perfectamente. Solo cuando dijo, mételo y yo me encargaré, yo lo voy a cuidar, ahí es cuando es responsable Reuben. Pero entonces ahorita no se entiende qué. La primera parte. ¿Qué dijo la primera parte? Que cuando Reuben le dice, métemelo, y le dice a Shimón, y tú lo cuidas, ahí es cuando el responsable es Shimón. Mashma que qué, que si no le dice tú lo cuidas, ¿quién es el responsable? Reuben. Y no es así, según Rebi, tiene que decirlo, el hecho que dice tú lo cuidas, aunque no diga, el hecho que dice te doy permiso, aunque no diga tú lo cuidas, ¿quién sigue siendo responsable? Tú, Shimón. ¿Por qué tiene que decirlo tú lo cuidas? Dice la Gemara, la Baraita opina como Rebi, y al mismo tiempo la Baraita opina como Rabbi Tarfón. ¿Qué dice Rabbi Tarfón, el que mencionamos antes? Cuando un toro causa un daño a través de Keren, ¿cuánto tiene que pagar normalmente? Si es Tam, si es inocente, Hatzi Nezek, ¿sí? Si es Muad, Nezek Shalem. Pero enfoquémonos en Tam. Cuando es Tam, ¿cuánto es? Repito, Hatzi Nezek. Pero ¿qué pasa si causó el daño, ¿sí?, de Keren, no en Reshut Arabim, sino en la propiedad de la parte perjudicada, en el Hatzer Anizak? En ese caso nos dice Rabbi Tarfón, a pesar que Keren normalmente Tam es Hatzi Nezek, cuando es Tam, cuando es en Hatzer Anizak, cuando es en la propiedad de la parte perjudicada, en ese caso, a pesar que es Tam, tiene que pagar Nezek Shalem. Por lo tanto, escuchen aquí qué pasa el por lo tanto. Si viene el dueño del patio, ¿quién? Reuben, y le dice al dueño del toro, ¿quién? Shimón, le dice, mete tu toro y tú cuídalo, ¿sí? Cuando le está diciendo tú cuídalo, básicamente le está diciendo que mete tu toro y tú cuídalo y no tienes ninguna adquisición en absoluta ¿de qué? ¿De qué? Del patio. O sea, no te estoy regalando a ti parte del patio, ¿sí? Nada más estoy diciendo, mete tu toro y tú te encargas de cuidarlo, ¿sí? O sea, le está especificando que cuando, si yo explico un poquito más, si yo empiezo por la segunda parte, si yo digo mete tu toro nada más, puede entenderse también mete tu toro, o sea, te estoy adquiriendo como si fuese que te estoy adquiriendo parte de qué? De mi patio. Pero si yo te digo a ti, mete tu toro y tú cuídalo, estoy diciendo, no, mete tu toro para que tú lo cuides, pero no te adquiero nada. Por lo tanto, ¿a quién pertenece este patio? ¿Únicamente a quién? A Reuben. Por lo tanto, si el toro que entró, el toro de Shimón, causó un daño, ¿a quién? Al toro de Reuben, a una propiedad de Reuben, ya que pertenece esa propiedad 100% ¿a quién? A Reuben, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem, ¿sí? Sin embargo, en el caso que le dice, mete tu toro, y no le dice tú cuídalo, ¿sí? A pesar que según Rebi no incluye ¿qué? Responsabilidad, pero el hecho que le dice mete tu toro básicamente le está insinuando como que te estoy adquiriendo parte de mi patio. Y este patio ahorita ¿quién queda? ¿De un solo dueño? ¿De dos? De dos, de Reuben y también de Shimón. Y la regla es que cuando hay un patio de sociedad, ¿sí? Y fue un daño que se causó uno al otro, ¿cuánto tiene que pagar? No es Hatzer Anizak 100%, entonces ¿cuánto tiene que pagar? Nada más la mitad. Dice, por eso la Baraita en el primer caso nos dice que el dueño le dijo, o sea, el dueño de la propiedad, o sea, Reuben le dijo al dueño del toro, o sea, a Shimón, que cuides el toro, porque quería decir no un caso que paga ¿qué? Que paga full. ¿Cuándo paga full? Cuando la propiedad se mantiene única y exclusiva de Reuben. ¿Y cuándo es eso? Cuando le dijo, mete tu toro, pero cuídalo bajo tu responsabilidad. Y no te estoy, o sea, básicamente, mételo para que tú lo cuides, pero no te estoy dando nada. Entonces pertenece a mí, entonces en ese caso me tiene que pagar Nezek Shalem. Pero en caso que no es así, como explicamos, va a tener que pagar Hatzi Nezek. Y la Baraita, la razón que te mencioné en el caso primero, es que, repito, que la razón que el primer caso de la Baraita es la razón que la Baraita mencionó que en el primer caso, que Reuben le dijo al toro, mete tu toro, y Reuben le dijo a Shimón, mete tu toro, y no nada más le dijo eso, sino también le añadió, cuídalo, no es para el tema de responsabilidad, porque también si no le dice cuídalo, la halajá es de que el responsable va a seguir siendo ¿quién? Cuídalo, este Shimón, porque según Rebi no está incluido en el permiso. La razón que dice eso es únicamente ¿para qué? Para que aplique a Hatzer Anizak y se tenga que pagar Nezek Shalem como Rabbi Tarfón y no que se tenga que pagar únicamente Hatzi Nezek. Vamos a sacar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.